Estás escuchando Urbano 106. Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Ajá, hola, buenas noches a todos, un abrazo a la distancia. Aquí estamos nuevamente un domingo más en el programa Sinceridad. Tenemos una línea para que usted nos pueda comunicarse con nosotros, urbano106.com, radio en vivo, y hay un chat que es 60651059. Ahí no pueden mandar ustedes audio, sino solamente escribir a través del chat, y ahí estaríamos nosotros dándole su nombre, saludándolos y de qué lado nos están escribiendo. Esta noche es una noche especial. Estamos aquí en vivo y en directo a través de las líneas de Radio Urbano. El pastor trae un tema que nos... Siempre la palabra es para ubicarnos, actualizarnos en todo momento, Entonces, para que ustedes ahí presten atención y estén atentos a lo que el Señor nos disponga. Vamos a orar, a poner todo en manos del Señor, que es lo más importante, para preparar nuestra mentecita, nuestro corazón, todo. Ahí donde está usted puede cerrar sus ojitos y vamos a dar inicio a la oración y a este programa. Gracias, Padre eterno, aquí estamos, Señor. Un domingo más que nos has permitido llegar. Gracias por la vida, por la salud. Hay personas enfermitas, ayúdalas, Señor, a salir adelante, esos cuadros de crisis de enfermedad. Hay personas que van a ser operadas también, Señor, que sea tu santa y perfecta voluntad. Tenemos muchas hermanitas enfermas. Señor, toma el control de cada una de las medicinas, de los médicos. Ahí te las ponemos delante. Y vamos a estar aquí esta noche dispuestos a dar una porción de tu palabra, Señor. A través de tu palabra nosotros podemos cambiar de vida, cambiar nuestra actitud, nuestra forma de caminar, de ver las cosas en este mundo que a veces se pone más feíto. Gracias, Señor, por esta noche preciosa. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad a esta emisora de abrir esta ventana a cada uno de nosotros, los de la iglesia, para darle un consejo a través de la palabra, Señor. Entonces nos disponemos en todo nuestro ser. Sabemos que tenemos un cuerpito, tenemos un espíritu y somos un alma. Pongámosla todo en reposo para recibir de esta palabra, esta porción que trae el pastor. Muchas gracias y un abrazo a la distancia. Amén, amén y amén. Bien, ya estamos, teníamos un problema ahí con el micrófono, pero saludarles una vez más, estamos en vivo. Domingo 13 de octubre de este 2024, son las 8:03. Y bueno, les saludamos en nombre de la Iglesia Efesios 4:23, programa Sinceridad. Y bueno, ya que Milena oró y todo eso, también envían un saludo fraternal a todas las personas privadas de libertad que nos escuchan en los centros penitenciarios, en la cárcel La Reforma, en San Sebastián, Cocorí, en Cartago, allá en la cárcel de Guapiles, San Carlos, la cárcel de mujeres. Todos ustedes, un abrazo desde aquí, desde la cabina de Radio Urbano. Y bueno, esperando en Dios, como decía Milena, que vamos a disfrutar de este tiempo. El hablar de la palabra siempre va a ser un momento de, no solamente de edificación, sino de gozo, de deleite, ¿no? Así es que esa pues es nuestra sana intención. Y bueno, pues vamos a arrancar, no sin antes saludar también, Mile, a Fernando Alberto Aguilar. ¡Ay, qué bueno! Fernando es una persona que hoy llegó a la iglesia. Y si estás escuchando, Fernando, qué bueno que hoy pudiste ir allá y compartir con nosotros. Y qué lindo. Uh-huh. Para aquellos que dicen que nadie nos oye, miren. Entonces, bueno, sí. Sí, es una muestra palpable. Y qué bueno que las personas que nos sintonizan pues puedan reportarse, ¿no? O sea, no solamente en el chat, en urbano106.com, radio en vivo, sino también en el
WhatsApp, ¿no? Ajá, 60651059. Escríbanos ahí, porque hay muchos que dicen, pastores, ustedes no los oyen sino los 4 o 10 personas de la iglesia, pero bueno, no, nosotros sabemos que nos escuchan dentro y fuera del país. Él viene de Paraíso, pastor. Paraíso. El muchacho. Bien, vamos a arrancar entonces. Bueno, hoy traemos un tema, como todos los domingos, las personas que nos siguen saben que tratamos de desarrollar temas aquí que sean aplicables, ¿no? Toda la Biblia, toda la palabra es de aplicabilidad en nuestra vida. Lo que pasa es que el ser humano es si hay algo que caracteriza al ser humano son las excusas, ¿no? Y entre esas excusas está que es que la Biblia es muy difícil de entender, que tiene temas muy elevados, que hay que ser teólogo, que yo no sé qué, pero bueno, tratamos siempre en este espacio de desarrollar temas muy aplicables, ¿no? Y hoy no es la excepción. Así es. Empecemos hablando, Mile, que siempre hacemos una plataforma antes de entrar al tema. Hay actividades en nuestra vida, obviamente en nuestro diario vivir, en nuestro ciclo natural de vida, que están limitadas por la edad, ¿no? Por ejemplo, para un jugador de fútbol, ya a los 35 años, un jugador de fútbol es viejo. Ya a los 35 años, ¿no? Sí. Y si le asombra a usted, pues para un jugador de tenis, ya 30 años es muy viejo. Y para un gimnasta, 25 años es viejo ya. Entonces, ya después de esas edades, ese tipo de actividades no es que no se puedan hacer, pero a nivel profesional ya no los hacen, ¿no? Porque están limitadas por la edad, definitivamente. La buena noticia es que en las cosas de Dios, pues no hay ninguna edad, ¿no? O sea, no hay establecido ninguna edad para que uno tome esa decisión, sabia decisión de entregarle su vida al Señor y de comenzar a vivir un caminar en Cristo, ¿no? No hay una edad. Así es. Nunca se es ni demasiado joven, ni tampoco se es demasiado viejo, aunque la recomendación siempre es hágalo lo antes posible, ¿no? Dice que el Señor dice que me hallan los que temprano me buscan, ¿no? Así es. Y hay una parábola de una viña que no la vamos a desarrollar, pero que habla de gente que entró a laborar a las 6 de la mañana, a las 9, a las 12, a las 3 de la tarde, a las 5, todos salieron a las 6 de la tarde y recibieron la misma paga, ¿no? Independiente de la hora en la que hubieran entrado, ¿no? Entonces, independiente de la edad en la que usted venga a los pies del Señor, asegúrese nada más que al final de la jornada, es decir, cuando el Señor nos llame a su presencia, cuando tengamos que comparecer ante Él, estemos inscritos en el libro de la vida. Eso es lo más importante. No importa en qué momento usted viene a los pies del Señor, lo importante es que venga, ¿no? Sí. Y no solamente que venga, con un arrepentimiento genuino, que se mantenga, ¿no? Así es. Que se sostenga, que es lo más complicado. Venir a los pies del Señor no es fácil, no, pero tampoco es lo más difícil. Sí. Lo más difícil es sostenerse, ¿no? El que persevere hasta el final, ese será salvo, ¿no? Entonces, como les decía, hay cosas que están delimitadas por la edad, por el tiempo, entonces por eso siempre insistimos que es importante identificar los tiempos, hay que identificar los tiempos. Para poder disfrutarlos. Para disfrutarlos, y no solamente para disfrutarlos, mira, sino para medir nuestras fuerzas, ¿no? Ajá, sí. Nosotros tenemos que saber que hay cosas que ya no podemos, que ya no podemos hacer, ¿no? O sea, ya uno con la edad que tiene, ya uno no puede hacer las cosas que hacía cuando tenía 20 años, ¿no? Ajá. Entonces uno tiene que medir sus fuerzas, ¿no? Y tener presente qué es lo que uno puede y no puede hacer. Tampoco estamos llamados a hacer lo imposible. Hay cosas que nosotros ya no podemos hacer, pero hay cosas que sí podemos hacer, que no solamente Dios sabe que podemos hacer, sino que nosotros mismos sabemos que sí las podemos hacer, para las cuales tenemos la capacidad de hacerlas, ¿no? Entonces, capacita el Señor. Todos tenemos la capacidad. Entonces, ya que menciono yo eso de la capacidad, vamos a irnos al plano espiritual, que es lo que realmente nos interesa, ¿no? Porque lo natural ya lo vimos y está bien, pero lo que nos interesa es lo espiritual. Acuérdate que lo que nos tiene aquí es el fin de la fe, que es el alcanzar la vida eterna, ¿no? Entonces, dentro de esas capacidades que el Señor nos da para lidiar, obviamente, y para poder nosotros desempeñarnos en este caminar cristiano, están algo que nosotros conocemos como capacitaciones espirituales, que también lo conocemos como los dones espirituales, ¿no? Los dones espirituales son habilidades especiales que Dios nos regala a nosotros como sus hijos, ¿no? Pero con fines específicos, ¿no? Sí. Los dones espirituales no son para vanagloria. Son varios dones que nos dan. Los dones espirituales no son para que cada persona, digamos, se vanaglorie en sí mismo o sobre los demás, ni mucho menos. Los dones espirituales son para la edificación de la iglesia. Para eso es que el Señor nos los ha dado, ¿no? Y precisamente, como son para la edificación de la iglesia, pues es nuestro deber usarlos de tal manera que nos podamos bendecir los unos con los otros, ¿no? O sea, y que juntos, como miembros de un mismo cuerpo, podamos construir
una iglesia fuerte que honre al Señor, ¿no? Esa es la intencionalidad de Dios. O sea, pastor, y ese es el objetivo de los dones. Se puede ir desarrollando, ¿no? A medida que uno avanza en el caminar. Claro, los dones como son capacitaciones, pues obviamente dependen de que uno las desarrolle, de que uno, digamos, se ejercite en ellos, ¿no? Sí. Básicamente en eso. Por eso da que Pablo le decía a Timoteo, ejercítate en la fe, porque es algo que hay que hacer. O sea, en el momento que usted viene a los pies del Señor, puede ser que usted llegue a los pies del Señor con ciertas habilidades, ¿no? Que en el mundo, a talentos, fuera del reino de Dios se le llaman talentos, ¿no? O sea, esas capacidades artísticas que puede tener alguien. Por ejemplo, alguien puede que cuando estaba en el mundo era un buen cantante, ¿no? Entonces eso no es un don espiritual, ni mucho menos porque pues obviamente si estabas en el mundo no tienes relación con el Señor. Tocaba una buena guitarra. Tenías un talento, ¿no? Viene a los pies de Cristo y pone ese talento al servicio de la obra, para edificación de la iglesia, para ministrar en la obra, entonces se convierte en un don espiritual, ¿no? Ajá. Estamos claros en eso, ¿no? Y hay varios versículos que respaldan eso. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿no? Primera de Corintios 14:12 dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, ¿no? De la iglesia. Entonces, todos los cristianos tenemos al menos un don. Eso es algo que usted sepa, es bueno que lo sepa. Todos tenemos al menos un don. Lo importante es saber cuál es. ¿Cuál es? Y no solamente saber cuál es, sino que podamos desarrollarlo para ponerlo al servicio de la iglesia, ¿no? Ahora, ¿quién es el que le da los dones a uno? ¿Quién es el que los distribuye? El Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo los distribuye? Como Él quiere, ¿no? Básicamente, ¿no? Sí. Y si usted, que no es el tema de hoy, porque vamos a hablar de un don en particular, pero si usted quiere profundizar sobre los dones, 1 Corintios capítulo 12 es un capítulo dedicado a toda esta parte de los dones espirituales, ¿no? Un tema en el que desafortunadamente hay mucha ignorancia sobre los dones que persisten en nuestros días, y es importante aclarar algunos de los aspectos más discutidos que tienen que ver con los dones espirituales, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, ¿no? Sí. Los dones espirituales difieren de los talentos naturales, que hablamos ahorita de Milena, de tocar una guitarra, un piano. esa capacidad musical, la creatividad, los atletas, la informática. Hay gente que tiene muchas habilidades, ¿no? Pero esos son talentos naturales, ¿no? Los dones espirituales es diferente, ya básicamente se dan cuando una persona nace de nuevo. O sea, si usted es una persona que no ha nacido de nuevo, usted no puede argumentar que usted tenga dones espirituales, porque pues obviamente el que los da es el Espíritu Santo, ¿no? Exacto. Y también cae algo ahí que, por ejemplo, si usted es una persona que le entrega su vida a Cristo, y usted, los talentos que trae o lo que usted desarrolla, lo pone al servicio de la obra, el Señor lo capacita y usted tiene dones espirituales. Pero si usted llega a caer en pecado, se aparta del Señor, obviamente el Espíritu Santo se va, y como Él es el que da los dones espirituales, pues los dones se van también, ¿no? Porque es que hay gente, mire, que cree que porque una persona en algún momento tuvo un don espiritual, Sí. cae en pecado y dice que no, que él sigue teniendo el don porque los dones son irreversibles. Eso es una falsa enseñanza, ¿no? Sí. La presencia de los dones en una persona depende de la presencia del que los da, y el que los da es el Espíritu Santo, ¿no? Si el Espíritu Santo no está, no hay dones espirituales. ¿Me entiendes? Es claro ahí. Eso es algo que tiene que tener una gente claro, pero es parte de la ignorancia que persiste hasta hoy en todo lo que tiene que ver con los dones espirituales, ¿no? Entonces a cada uno, mire, se nos da diferentes dones, como decía hasta ahorita, hay muchos, ¿no? Básicamente, y es una amplia gama. ¿Cómo ¿no? los conocería uno, pastor? Ese don que yo tengo es en el servicio, en el caminar, en entrar en armonía con la palabra. ¿Cómo se desarrollaría y cómo lo conocería yo? Eso es como lo mismo, si nos vamos al plano natural, ¿cómo sé yo si soy bueno para jugar fútbol? Sí, exacto. Tengo que irme a una cancha a patear una bola y decir, y es más, cuando uno ve a alguien que agarra un balón, uno dice, uy, ese tiene Sí, cualidades, ¿no? Sí. Debería seguir practicando porque tiene algo. Algo. Pero a veces hay gente que agarra un balón de fútbol y le dice, no, hombre, vaya a estudiar informática, haga algo básquet. diferente. Ajá. O vaya a practicar otro deporte porque el fútbol no es lo tuyo. Entonces, uno tiene que entrar y es la vivencia, miren, la que le da a uno esa cualidad de poder distinguir cuáles son las fortalezas que cada uno tiene. Uno tiene que descubrir su don. Cada uno tiene que descubrirlo para que lo vaya desarrollando y para que lo pueda poner, como le decíamos ahora, al servicio de la iglesia. Entonces, a cada uno se nos dan diferentes dones, pero el hecho de que uno tenga un don en particular, mire,
no quiere decir que uno no pueda servir en otras cosas que no sean esas, ¿no? O sea, que por ejemplo la gente que está en todos los grupos de alabanza en las iglesias, a veces se les critica mucho porque ellos creen que ellos solamente pueden cantar y tocar, ¿no? Dice, mira, necesitamos a alguien que ayude en la cocina. No, porque lo mío es la música. Sí, No me confunda, como diría por ahí Miguelito, el cantante, ¿no? No me confunda. Lo mío es la música. No. Recuerde que nosotros somos siervos. Amén. Y somos obreros en la viña, y los obreros y los siervos son personas que están dispuestas a hacer lo que su Señor necesite, ¿no? Uh-huh. Obviamente sabemos que hay algunas áreas en las cuales somos más diestros, pero no podemos cercenar, no podemos quitarnos el poder apoyar en otras cosas, así estén fuera de nuestras áreas de fortaleza, ¿no? Ok. Y obviamente dice la palabra que Dios es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces, pues nos da obviamente esa pasión y esa oportunidad de poder servir en las cosas que somos buenos y en aquellas en las cuales se necesita de nuestra ayuda. Lo importante obviamente es que descubramos eso, esos dones con alegría y todo eso, como dice, si uno va a servir, sirva con regocijo, ¿no? Exacto, sin quejarse. Sin quejarse, ni mucho menos. Entonces, es la importancia de saber, obviamente, que cada uno de esos dones pues tienen que ser como cualquier plantita, ¿no? Hay que regarla. Hay que abonarla. Exacto, quitarle la piedrita, quitarle toda la basurita. Uh-huh. Ajá. Entonces, bueno, digamos, ¿para qué sirven los dones espirituales? Pues, digamos, el Señor nos lo dio, recuerde, tenga eso bien sembradito, para crecimiento y edificación de la iglesia, uh-huh. Siempre, obviamente, con la sana intención de que nuestro Señor sea glorificado, ¿no? Básicamente. Y mire que en Efesios 4:12 dice que el Señor constituyó, que ahorita vamos a hablar de esos dones ministeriales que habla, constituyó algunos ministerios, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Básicamente de eso se trata, ¿no? Sí. De que nosotros podamos ser perfeccionados. Sí. Y ya cuando uno habla de perfeccionado, dicen, no, pastor, ya la puso muy dura, porque perfecto solo Dios. Sí. La misma Biblia dice que nosotros podemos ser perfeccionados en la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, y es que el ser perfectos, mire, a veces la gente cree que uno no puede ser perfecto porque perfecto es solo Dios y perfecto es alguien intachable y todo eso, y la perfección obviamente apunta hacia allá. Pero ser perfectos es ser obediente, ser fiel, ser enteramente íntegro. Todo eso es perfecto, porque el mismo Señor dice, en tus actitudes, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto, ¿no? Y es poco a poco, pastor, como la aurora. Sabemos que vamos buscando la perfección y el Señor nos ayuda. Y tú decías ahorita, Mile, que uno cómo descubre uno el don. Ajá. La vivencia, ¿no? Mateo 20:26 dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Uno tiene que meterse a servir, ¿no? Y descubrir cuáles son los dones que uno tiene, ¿no? Sí. No se meta a servir por servir, ¿no? Sí. Yo sé, usted me dice, pastor, pero usted acaba de decir que uno tiene que estar dispuesto a ayudar en lo que le apoyen. Sí, pero no es porque dice, es que tengo que servir, entonces me meto en lo que sea, ¿no? No, métase en las cosas en las que usted tenga una buena actitud, primero con C, o sea, una buena disposición, ¿no? Y qué bueno que esa actitud esté acompañada de una buena aptitud con P, o sea, de capacidad de hacer las cosas, ¿no? Pero no se meta a servir por servir, porque cuando usted se mete a servir por servir, el servicio se le va convirtiendo a usted en una carga, y las cargas añaden tristezas, y si hay algo que añada tristeza, ya no es una bendición, porque dice la palabra que las bendiciones de Dios no añaden tristeza, ¿no? Entonces, hay varias categorías de dones, nada más rápidamente, porque insisto, no es el tema, estamos hablando generalmente de los dones, pero es bueno que lo tengamos presente. Hay varias categorías de dones y hay varias listas que se muestran en la palabra. Por ejemplo, hay dones de manifestación, así se les llaman. En 1 Corintios 12, del 7 al 9, se habla de 9 dones: el don de sabiduría, el don de ciencia, fe, sanidad, de hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, lenguas, interpretación de lenguas. Son dones de manifestación. Hay dones ministeriales que hablan en Efesios 4:11 de los ministerios que dejó el Señor: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Que estos son los que más roncha levantan, mire, porque comienzan la gente a decir, pastor, pero entonces sí hay o no hay apóstoles. ¿Hay profetas, sí o no? Bueno, esos son ministerios que el Señor dejó, que son dones, pues son capacitaciones, pero son, digamos, no son títulos, ¿no? O sea, son funciones. Lo que pasa es que hoy en día
Los han tomado, los han tomado más como títulos, ¿no? Y los compran. Y los compran como son títulos y hay escuela y todo eso. No, estos son funciones, ¿no? O sea, ajá. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es un enviado, ¿no? Un enviado, un misionero. Un enviado. Y por ahí hay un versículo cuando el Señor llamó a sus discípulos, les dijo, bueno, ahora sí los voy a enviar como apóstoles, porque los voy a enviar. Entonces, un apóstol es un enviado, aquel que va y abre camino, el que levanta obras. Así pero esas personas que hacen eso, lo menos que les interesa es que les digan apóstoles. Sí, sí. Ellos son siervos del Señor, ¿me entiendes? Pero hoy en día hay muchos apóstoles. A relucir. Hoy en día hay muchos apóstoles que ni siquiera van. Sí. Ni siquiera abren camino, ¿no? No, ni saludan a las ovejas, pastor, nada. Hay ahora, que pedir cita. Ahora, por ejemplo, los profetas es otro. Pastor, ¿y entonces hay profetas, sí o no? Bueno, profetas como los del Antiguo Testamento ya no hay. Dice la palabra que hasta Juan solamente. ¿Qué es lo que hay ahora? Hay personas que profetizan, es decir, personas que predican la palabra, ¿no? Pablo le decía a la iglesia de Corinto, vea, está bien que ustedes busquen los dones espirituales y que todos quieran hablar en lenguas, porque ese es como el que más le gusta a la gente, hablar en lenguas, pero sería mejor que profetizaran, es decir, que prediquen la palabra, porque el que profetiza, es decir, el que predica la palabra, lo hace para edificar, para consolar, para el crecimiento de la iglesia. El que habla en lenguas habla para sí mismo, ¿por qué? Porque nadie le entiende, ¿entiende? Entonces, esos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros son ministerios que el Señor dejó, pero son funciones prácticamente, no son títulos, que hoy en día se ha desvirtuado y la gente lo ve más como título. Ahora, ¿para qué dejó él estos 5 ministerios? Ahí mismo dice en la palabra, con el fin de perfeccionar a los santos, es decir, a la iglesia, sí, para la obra del ministerio, para eso es. ¿Perfeccionar qué significa, pastor? Para que entendamos. Pues obviamente perfeccionar es pulir, ¿no? Es como cada día que la gente crezca más en conocimiento, estén preparados, que digamos, que se capaciten para capacitar listos para alguna cosa, para una labor. Dice, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y para la buena obra, ¿no? Y qué mejor buena obra que seguir la tarea que el Señor nos ha dejado, ¿no? Entonces hay dones ministeriales que son estos. Hay dones que son motivacionales también, que está en Romanos 12:6, que habla de la profecía, el servicio, la enseñanza, exhortación, repartir, presidir, misericordia. Entonces hay muchos dones. Hay gente que dice, pastor, es que en la iglesia no hay nada que hacer. Bueno, usted tal vez no haya buscado qué hacer, pero hay tanto que hacer en la obra del Señor. Cuando el Señor dijo que la mies es mucha y los obreros pocos, no fue el que lo dijo porque no tenía nada que decir, sino porque es una realidad, ¿no? Sí, lo que se está viviendo. Claro, hay tantas cosas que hacer, mejor dicho, el mismo Pablo decía allá en 1 Corintios, yo quisiera que todos fueran como yo. ¿Cómo era él? Apasionado, echado para adelante, siempre buscando qué hacer, llevando el evangelio, porque ese sí era un verdadero apóstol. Iba, abría iglesia, levantaba aquí, se iba para otro lado. Entonces él decía, yo quisiera que todos fueran como yo. Pero él dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro, ¿no? Entonces, cada uno tiene que pelear su propia batalla con su propia armadura, ¿no? Básicamente. ¿Y sabes qué es lo que lo hace uno crecer? Su propio potencial, El hacer. El hacer. ¿Qué es lo que lo hace? Mira que me salió hasta en verso. ¿Qué es lo que uno lo hace crecer? El hacer, ¿no? El hacer. Por eso Pablo le decía a Timoteo, por lo cual te aconsejo, Timoteo, le decía, que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, es decir, la capacidad de hacer cosas de amor y de dominio propio, ¿no? Entonces, en resumen, todos tenemos un don, descúbralo. ¿Cómo lo va a descubrir? Por medio de la vivencia, y perfecciónelo por medio de la práctica, ¿no? ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Y hay gente, pastor, que le da miedo meterse, ¿sabe? No, es que yo no sé hablar, es que me da miedo que no me reciban. Sí, así como las excusas que daban los... O hay otra gente que solo se mete en los dones que de moda, ¿no? Que son el don de hablar en lenguas y el don de profecía, porque a todo el mundo le gusta... no, es que yo como algo de ocultismo. Yo tengo el don de profecía, pero acuérdese que el don de profecía ya no existe como en el Antiguo Testamento, donde Dios usaba siervos de él, profetas, para revelarle al pueblo, para dar una revelación al pueblo. Nosotros ahorita no necesitamos ese tipo de profetas porque ya todo está revelado en la palabra. ¿Qué necesitamos ahora? Personas que prediquen la palabra, que lleven el evangelio, ¿no? Entonces vamos a hablar, ya después de este contexto que dimos de los dones espirituales, vamos a hablar de uno en particular, del que poco se habla,
que tiene que ver con el discernimiento espiritual, ¿no? El discernimiento de espíritu, el discernimiento espiritual, que algunos, Mile, erróneamente lo definen mal o lo encasillan mal, ¿no? Y saben, cuando uno habla de discernimiento espiritual o discernimiento de espíritu, creen que se refiere solamente a ese conocimiento que Dios le da a ciertas personas para distinguir sobre la existencia de espíritus malignos o espíritus buenos, y que yo sé saber dónde está un espíritu maligno y dónde está todo eso. O sea, esa habilidad que dicen algunos tener, que no soy yo nadie para negarlo, si lo tiene o no lo tiene, pero esa habilidad de saber si en una habitación o no si ahí hay un demonio o no. ¿Me entienden? Entonces la gente cree que eso es discernimiento espiritual, que puede que clasifique como tal, pero el discernimiento espiritual es mucho más que eso, va ¿no? más allá. Muchísimo más que eso, ¿no? Así es. Y es muy probable que usted que me está oyendo tenga discernimiento espiritual y usted ni cuenta se dé. Entonces por eso vamos a definirlo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la gente lo encasilla mal. Entonces, ¿qué es el discernimiento? Vamos a definirlo, ¿no? Aquí los que nos siguen saben que a nosotros nos gusta definir todas las palabras para que después no se diga que no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? El discernimiento, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que la palabra discernimiento es definida como mira esta definición que conseguí, Mile, después de una ardua investigación. El discernimiento es la acción y efecto de discernir. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! En otras palabras, se refiere a la capacidad de hacer distinciones o razonamientos correctos, como distinguir entre la verdad y el error. Así, el don de discernimiento de espíritus incluye una visión clara y juicio claro de lo que son los espíritus, pero los espíritus en el sentido de la gente que está enseñando y lo que están enseñando, ¿no? Sí. Si son o no son de Dios. Sí. Por eso es que hay un versículo por allá dice que iban a venir espíritus, ¿qué? Engañadores, ¿no? Pero esa gente, no cualquiera va a tener esa capacidad de identificar esos espíritus engañadores, ¿no? Entonces, nosotros tenemos Sería que como saber, decir, pastor, que es separar algo, apartar algo, lo bueno de lo malo, de lo correcto de lo incorrecto. Sí, por ahí anda, ¿no? Que básicamente es esa capacidad que uno adquiere de poder saber si algo es o no es de Dios, si algo es correcto o no es correcto, si algo es real o no es real. ¿Me entiende? Entonces, pero eso es una capacidad que uno adquiere, que desarrolla, ¿no? Se me ahorita viene a la mente cuando hacemos un juguito en la licuadora y tenemos un colador y que uno usa el colador para que salga limpio el jugo. Y se separa, ¿no? Se separa la semilla del líquido. Entonces ahí está separando uno. Que ahí viene lo que, ahora que tú dices eso de separar las cosas, ¿qué es lo que necesita uno para que uno pueda vivir aquello que decía, que está escrito en la palabra, que dice que yo sé que no todo me conviene, y que yo, por ejemplo, y que no todo me edifica, entonces yo retengo lo bueno y desecho lo malo. Para usted hacer eso, que todo el mundo lo dice, dice, bueno, pastor, yo escucho de todo porque yo retengo lo bueno y desecho lo malo. Bueno, qué bueno que usted lo haga, pero asegúrese que usted tiene la capacidad de hacerlo, porque hay gente que no tiene esa capacidad y entonces y lo van a engañar. Muchas veces hasta desecha lo bueno y más bien se queda con lo malo, entonces no caiga de pronto en ese riesgo, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos hablando de la actividad espiritual, nosotros somos seres espirituales, ¿no? Amén. Dios y sus ángeles son seres espirituales, pero también el diablo y sus demonios son seres espirituales. Entonces, la actividad espiritual puede venir de cualquiera de esas tres fuentes, ¿no? Entonces, uno debería entender a una situación cualquiera, cuál de esas tres fuentes la motivó, ¿no? Entonces, el discernimiento va por ahí, en saber reconocer lo que está bien y lo que no está bien, lo que es bueno y lo que es malo. Básicamente, una buena práctica cristiana, es bueno dentro de nuestro vivir cristiano que nosotros podamos desarrollar esta práctica del discernimiento, porque eso nos va a proteger precisamente de todas las advertencias que la palabra nos hace, de que cada día aparecen más y más doctrinas malas, doctrinas falsas, situaciones que no tienen nada que ver con la palabra, ¿no? Y en esa línea, por eso es que Pablo siempre que oraba por las iglesias, oraba en esa línea, ¿no? Por ejemplo, en Filipenses 1:9, dice él, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, mira, él oraba a las iglesias y en sus oraciones siempre estaba esa linda intención de que la gente pudiera crecer en el conocimiento de la verdad,
para que tuvieran esa capacidad de aprobar las cosas que les convienen, las cosas buenas, y entonces de esa manera pudieran hacer la voluntad del Señor, que es perfecta y santa, digámoslo así, pero uno no lo va a poder hacer si uno no logra desarrollar esta capacidad de discernir como tal, ¿no? Así es. Algunos ejemplos de eso también en 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso usted lo va a poder hacer cuando venga un espíritu engañador, que cuando la palabra ahí habla de los espíritus engañadores son todos estos falsos profetas, todos estos farsantes, estos que comercializan con el evangelio, mercaderes del evangelio, todos esos son espíritus engañadores que van a traer con ellos, ¿qué? Doctrinas de demonios, doctrinas. Cuando habla de doctrinas de demonios no necesariamente está hablando de cosas demoníacas, ¿no? Sino nada que cuando habla de doctrina de demonios está hablando de por ejemplo, acuérdate que la sabiduría que acompaña cualquier doctrina puede venir de lo alto o puede ser de aquí, ¿no? Terrenal. Si no es de lo alto, si no es de Dios, es una doctrina terrenal, que no solamente es terrenal, sino que es animal y diabólica, ¿no? Entonces son doctrinas de demonios, son doctrinas de aquí, de hombres, pero eso uno tiene que tener la capacidad de discernir y de saber si eso realmente es de Dios o no es de Dios, si lo que está diciendo una persona está sustentado por la palabra o no, y entonces uno no nace con eso, mire. No, es algo que uno lo desarrolla, ¿no? Desarrollarlo. ¿Y lo desarrolla cómo? Ahí como dice usted, en el campo de batalla, en el terreno. Convivencia, escudriñando la palabra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, el discernimiento de espíritus va muy ligado, digamos, a lo que son otros dones, como es el don de la sabiduría, el don de la ciencia, el don básicamente el don de que uno tiene de recibir revelación en la palabra. Y hay un principio en la iglesia que nosotros manejamos, Mile, que hay gente que dice, pastor, es que yo no tengo revelación, es que viera que no, yo no recibo revelación. Bueno, hay un principio que dice que no es falta de revelación, sino que es falta de provisión por falta de relación. Si usted se asegura de tener una relación con el Señor, téngalo por seguro que usted va a tener provisión, tiene toda la palabra ahí, y si usted se mete a la palabra en medio de una relación con el Señor, téngalo por seguro que usted va a tener revelación, ¿no? O sea, eso está garantizado. Pastor, por ejemplo, el discernimiento que, como dices tú, que hay mucha gente que lo ha encasillado mal, este concepto, pero que nos ayuda a discernir todas las cosas espirituales y todo. Pero ese discernimiento también yo lo puedo desarrollar, utilizar, hacer la práctica entre dos hermanos o entre los creyentes, o sea, mi compañero, digamos, de asiento o mi compañera de asiento, yo tener ese discernimiento de que realmente ella ya no está, se ha desviado, no necesariamente que sea demoníaco, pues, que espíritus, ¿no? Sino que yo vea que realmente lo que me está hablando ella o él no viene de Dios. Que es lo que la Biblia dice, que uno va a conocer a la gente por sus frutos, ¿no? Ajá. Entonces, para usted conocer a una persona, si está en Dios o no está en Dios, no es que uno es muy difícil. Eso, realmente, sí, porque que no tiene un letrero, no tiene... Sí, exacto. Que uno mirándola y haciéndole un escaneo y todo eso, decir, uy, esa persona no está en Dios. Ajá. ¿Me entiende? Sí. Aunque hay gente que puede tener esa habilidad. Esa habilidad que sí. Pero nos todos engaña. podemos discernir, o sea, ¿por qué? Porque cuando una persona no está... Hay dos formas de caminar, mire. Sí. O usted camina en la carne o usted camina en el espíritu. Ok. Si usted camina en el espíritu, lo que se hace visible en usted es el fruto del espíritu. Benignidad, gozo, paciencia, mansedumbre, templanza, fe, amor. Fruto del espíritu se hace visible. Y como todo fruto, cuando es visible, usted sabe que usted conoce un árbol cuando le ve el fruto. Cuando le ve la manzana, la pera, lo que se vaya uno a comer, el mango. Entonces, si lo que se ve visible en usted no es el fruto del Espíritu, porque usted no tiene una relación con el Señor, téngalo por seguro, porque no hay otra, que lo que se van a hacer manifiestas en usted son las obras de la carne. Ok. Habla ahí de idolatría, lascivia, todo eso que habla Gálatas 5:19, ¿no? Entonces, y las dos son visibles, mire. Sensualidad, todo tanto eso. las obras de la carne como el fruto del Espíritu son visibles. Y entonces, para usted saber si una persona anda en Dios o no, usted no necesita, tampoco puede tener una mirada penetrante, hacer un escaneo y mirarle. A uno dice, es que yo le vi el aura a esa persona. Aura, bueno, un saludo para Aura allá en Colombia. En Colombia.
Entonces, no, usted nada más mire los frutos del Espíritu, Amén. converse con una... Es más, usted habla con una persona y después de estar hablando un ratito, usted sabe lo que hay en el corazón de esa persona. Sí. Por eso es que lo más efectivo para uno conocer a alguien es póngalo a hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Habla la boca. Entonces, mire, el discernimiento es primo hermano de la sabiduría, ¿no? Ujú. Porque mire, si la sabiduría es esa habilidad, digamos, la sabiduría es esa habilidad en el arte de vivir conforme a la voluntad de Dios, Ujú. el discernimiento es esa habilidad de ver las cosas, porque es un arte, es el arte de ver las cosas como Dios las ve. Uy, Dios, sí. ¿Me entiendes? Entonces Qué va capacidad muy de la mano, ¿no? Va muy de la ver mano las como cosas tal, ¿no? como Dios. Entonces, obviamente, la Biblia Aleluya. dice que Jesús es la sabiduría de Dios, básicamente dice 1 Corintios 1:30, ¿no? Entonces, la sabiduría y el discernimiento es algo que van de la mano, pero ambos, mire, vienen como resultado de conocer a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De una relación De con esa Él. vivencia. Básicamente, una vivencia con Él. O sea, uno es una persona que tiene sabiduría o uno es una persona que tiene la capacidad de discernir en la medida en que usted tenga una relación con el Señor. Si usted no tiene una relación con el Señor Jesús, o sea, si usted no le ha entregado su vida a Él, repito, usted no tiene el Espíritu de Dios, y si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted no tiene dones espirituales, dentro de los cuales está el discernimiento de Espíritu. No tiene la posibilidad, ¿no? No tiene, ¿no? Y va a Básicamente ser- en eso, ¿no? Y va a ser cargoso para esa persona, ¿no? Si realmente no tiene el Espíritu del Señor, no va a tener paz, no va a tener ese sosiego. ¿Sí me entiende? Va a ser Y una entonces, vida aburrida. Y entonces habrá aburrida. gente que crea que sí, que dice, pero es que yo a duras penas sé leer y yo soy tan simple, es que ¿cómo voy a tener yo discernimiento de espíritu? Bueno, la palabra dice que la palabra de Dios al más simple lo vuelve hace sabio, ¿no? Al más simple lo vuelve sabio, y la sabiduría es prima hermana del discernimiento, Sí. ¿me entiende? Entonces usted va a aprender a discernir espiritualmente en la medida en que más camine con el Señor, en la medida en que más lo conozca, porque cuando uno camina mucho con alguien, mire, Ujú. si en lo natural la gente lo entiende, vea, usted cuando anda mucho con una persona, si usted sin darse cuenta comienza a pensar como esa persona y a actuar como esa Hablar, persona, sí, hablar como ella. a hablar como esa persona, ¿no? Sí. Es más, el contacto cercano a uno se le pega, man. Se le pega. ¿Te acuerdas cuando Mire, vea. cuando contaba esa historia allá en Colombia, cuando Mire, yo me fui a vivir del pueblo, me fui a vivir a Cali con mi hermano que trabajaba en una fábrica de azufre? Y yo dormía en la misma habitación con él, y claro, mi hermano, como trabajaba en una fábrica de azufre, él olía azufre por todo lado, ¿no? Además, respiraba azufre, y no era que estuviera endemoniado, sino que trabajaba en una fábrica. Entonces, claro, yo llegué a vivir con él ahí, y ¿cuál 2 días? Al otro día, imagínate, yo olía azufre por todo lado, el pelo me olía azufre. ¿Por qué? Por el contacto, por la vivencia. Entonces, Así es. aplique eso con el Señor, camine con Él. Y en la medida en que usted camine con el Señor y usted lo conozca, no solamente lo va a amar, sino que usted va a empezar a imitarlo, ¿no? Porque así es, ¿no? Hay algunos ejemplos bíblicos de discernimiento, miren, como para que la gente se vaya ubicando. Y en Proverbios Por ejemplo, también hay. Mateo 16:23 dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Esta es una situación que se dio de Pedro con el Señor, porque el Señor le dijo a los discípulos que él iba a ir a Jerusalén y que ya lo iban a matar y el Hijo del Hombre iba a ser golpeado. Entonces Pedro se le acercó al Señor y le dijo, Señor, yo no voy a permitir que tú vayas allá, Sí. porque lo amaba, ¿no? Sí, como buena gente, dice, ¿cómo va a permitir yo eso con el Señor? Él Entonces sí me era una buena entiende. intención, ¿o no, de Pedro? Ajá, Buena. una buena intención. Pero mire lo que le dijo el Señor, le dijo, quítate de mí, Satanás. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor, obviamente, nuestro Señor Jesucristo, pues tenía esa capacidad de discernir y decía, no, hombre, esto que me está pidiendo Pedro no viene de Dios. ¿Por qué? Porque aunque sea una buena intención, no está dentro de los planes del Señor. Los planes de mi Padre es que yo vaya a Jerusalén y que me hagan Había lo un que me tengan que hacer, propósito, porque es había un propósito, es un plan. Entonces, uno cuando tiene discernimiento, por más buenas que sean las intenciones que tenga la gente con uno sabe si Estorban. son o no son de Dios. Estorban. Y recuerde, un buen propósito o una buena intención, si no está alineada a la voluntad de Dios, es un estorbo. Es un estorbo. Eso es una realidad, ¿no? Hay otro ejemplo, mire que pasó allá en Hechos 16, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, está comentando Pablo, dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, Sí. adivinando, ¿no? Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días,
Mas desagradando a Pablo, se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Entonces, mira, por ejemplo, ese ejemplo. Se enojó. Iba Pablo con los que le ayudaban a él, y una señora atrás diciendo, estos son siervos del Señor, son siervos de Dios. Entonces, lo que está diciendo no era malo. No. Y cualquiera se hubiera podido decir, wow, qué bueno, Sí, siga gritando porque eso alimenta mi ego, ¿no? Se estaba burlando. Pero sí. Pablo, teniendo discernimiento de espíritu, dijo, por más bueno que sea lo que está diciendo, eso no viene de Dios, No. porque ella tiene un espíritu de adivinación, y entonces mismo la cuadró, ¿no? Pero ¿qué tuvo Pablo ahí? Discernimiento Amén. de espíritu. Acuérdate Amén. que estas son lo que le llaman palabras lisonjeras, ¿no? Palabras que le pueden endulzar a uno el oído. Entonces, pero Así por es. más dulces que sean al oído, uno tiene que pesar todo. En esta vida hay que pesarlo todo. El mismo Pablo decía, vea, aunque venga un ángel aquí, les ponga un evangelio que no es el evangelio de Cristo, le dé la bienvenida. sea anatema, ¿no? Sea anatema, ¿no? Entonces, nada más, como para pasar a los saludos, ¿cómo aumentamos nosotros nuestro discernimiento espiritual? Bueno, obviamente la mejor manera viene con el entrenamiento y la práctica, pero el entrenamiento y la práctica ¿de qué? De la palabra, de ir a la Biblia, conocer la verdad, de llenarnos de información del Señor en nuestra mente, reforzar esa verdad que está escrita ahí, ¿no? O sea, y pongo un ejemplo muy sencillo, Mili. Vea, cuando en un banco contratan a un cajero, obviamente las primeras cosas que le enseñan a los cajeros es que no se dejen meter billetes falsos, ¿no? Billetes falsos. Entonces uno creería, mire, que la mejor manera de entrenar a un cajero para que identifique un billete falso es que le pongan una cantidad de billetes falsos y los examine y vea cómo son los billetes falsos, ¿no? Eso tiende a no funcionar. ¿Por qué? Porque cada vez los que falsifican van perfeccionando. La mejor manera de entrenar a un cajero de un banco para que no le metan un billete falso es que le enseñen un billete verdadero y lo pueda distinguir por todo lado y digan, no, hombre, a mí no me meten un billete falso. ¿Por qué no? Sí. Porque yo reconozco el verdadero, ¿no? Sí, el papel ya va conociendo. Entonces la mejor manera de que uno no caiga en falsas enseñanzas ni en equivocaciones y todo eso es que uno conozca la verdad. La palabra. La verdad absoluta, ¿no? Entonces, ¿y cómo se obtiene eso? Entrenamiento, métase a la palabra, escudriñe las escrituras, conozca al Señor, camine con Él, aumente su fe, es decir, la fe es el fruto del conocimiento, ¿no? Ejercítese en la piedad, como le decía Pablo al buen Timoteo, ¿no? Bueno, vamos a ir a los saludos y volvemos a la parte final ya de este tema, ¿no? Y quería esta pregunta ahí en la mesa, pastor. La sabiduría, hablas tú de la sabiduría, es tener se te presenta una situación y tomar la mejor decisión en ese momento, de tomar esa decisión en el momento exacto, la sabiduría que sea en ese hecho. Y el discernimiento sería ponerlo en la práctica. Bueno, ahí queda la pregunta Vamos entonces a los saludos. Hay bastantes saludos esta noche. Se han conectado varias personas. El Cita está está en California. El señor hola, buenas noches, El Cita. Saludos a los pastores y a la radio escuchas desde California. Un abrazo a la distancia. Marisol está aquí. Buenas noches, bendecida noche a nuestros queridos pastores. Gracias por edificarnos con la palabra de Dios. Un abrazo, haberte visto hoy en la iglesia. Erika también está. Erika está en Atillo Centro, creo que está ella. Esmeralda, ella está en Villavicencio. Un abrazo, Esmeralda, que el Señor te bendiga mucho. Floribé también está en Cartago. Ella también está reportando sintonía. Buenas noches, bendiciones para ti y para Kevin, que el Señor te bendiga. Tengan una noche de mucha edificación desde Atillo Centro. Sí, está Erika. Está Luis y Rosaura. Pastor, buenas noches. Ellos están en Cartago. Un abrazo a la distancia y muchas bendiciones. David González, buenas noches. Está en sintonía de Desamparados, es otro cantón de aquí de Costa Rica. Está Cristina Ramos. Hola Cristinita, saludo, muchas bendiciones, qué bueno saber de ti. Muchas gracias por estar conectadita. Aquí en sintonía está Rosita. Muchas bendiciones para usted y los radioescuchas. Un abrazo, Rosita. Ella está en San José. Katia, buenas noches. Bendiciones en sintonía desde Cartago. Katia y Miguelito. Un saludo especial para tu nieto. Espero que continúe mejorando. Dylan. Hola, Dylan. Hace tiempo no sé de ti. Él está en Acerrí.
Él es hijo de Erika, el hijo mayor. Un abrazo, Dylan, muchas bendiciones. Mari Macís, saludos, espero que estés bien, en sintonía desde Tres Ríos. Te mandamos un abrazo a la distancia, Mari. Muchas gracias por todo. David González dice, los frutos del Espíritu Santo son básicos y esenciales en la vida del cristiano para su diario vivir. Tanto así que el Señor nos los da a primera mano para que los desarrollemos, dice Davis. Claro que sí, Davis, un abrazo. Dice aquí, todos en cabina, mi hijo está escuchando, Kimberly Barrios. Todos ahí, bendiciones para ustedes. Ahora en el WhatsApp, pastor, que es el 60651059, tenemos varias personas. Ahí está el joven que nos visitó hoy, también está allí. Aquí está Carlos Chacón, bendiciones, Carlos, un abrazo a la distancia. Aquí también está Fernando Aguilar, siempre nos escucha desde Paraíso, es él. Un abrazo, aquí está Pame, ella está en San José, saludos mi querida Pame, está en sintonía. Pamela, está también Sandrita, Sandra María, nos estás aquí en sintonía saludando, un abrazo a la distancia. Sandra, buenas noches, dice que está en sintonía La Una, en Heredia. Carlos Campos, él está en el centro de trabajo, que te rinda ahí la noche, Carlitos, un abrazo a la distancia. Aquí está, dice, una pregunta que te hace Joans, dice, pastor, ¿qué podemos hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Es en la tierra o en el cielo? Te está preguntando aquí el joven. Ya te contesta el pastor. Aquí también está Oscar, el Nolote de Peralta Heredia, saludos, y dice que salude a los compañeros, que también es de Romer Forcier, Oscar, claro que sí. Aquí también está Romero, un saludo a Wesley El Futuro y un saludo a David Bisbal, dice que de Palo Quemado, en La Cubilla, un abrazo, bendiciones. Entonces ahí ahorita te contesta el pastor. Muchas bendiciones a todos y a cada uno de ustedes que están conectaditos y que no reportan sintonía. Sé que están allí, a los de la iglesia Efesios 4:23. Un saludo especial también a nuestros pastores generales, ahí que se recuperen también en su salud. Así sería, pastor. Un abrazo. Bueno, un saludo para todos los que nos acompañan y Así agradecerles pues el que nos estén acompañando domingo a domingo. Así es, muchas gracias, un abrazo. Bien, estamos hablando bueno, empezamos hablando de los dones espirituales, estamos hablando del discernimiento de espíritu, pero antes de que entramos a la parte del discernimiento de espíritu, les contábamos nada más para hacer otra vez, digamos, volver a engancharnos en el tema, les estuvimos hablando de los dones espirituales, ¿no? Los dones espirituales son capacitaciones, recuerde que el Señor nos da por medio de su Santo Espíritu, precisamente para que por la unión de los diferentes dones, de los diferentes miembros de la iglesia, pues la iglesia sea edificada, ¿no? Y pueda crecer y pueda ser una iglesia fuerte, como es la intencionalidad del Señor, básicamente. Entonces cada persona que le ha entregado su vida al Señor tiene por lo menos un don, ¿no? Por lo menos uno, ¿no? Y también tiene un ministerio, ¿no? El ministerio de la reconciliación. Básicamente estamos llamados a eso. Entonces ahí lo importante es que uno pueda descubrir cuáles son esos dones que uno tiene, o digamos, esas capacidades, esas fortalezas que uno tiene y que uno los pueda desarrollar, ¿no? Y cómo los desarrolla uno por medio de la vivencia, básicamente, ¿no? Usted no va a saber cuál es su don si usted está sentado ahí esperando recibir una señal del cielo, ¿no? Porque hay gente que a veces toma ese tipo de actitudes y yo estoy aquí esperando que el Señor me dé una señal para ver en qué le puedo servir. No, métase Campo de en batalla. diferentes cosas y usted va a ir descubriendo realmente cuáles son las que a usted le facilitan, cuáles son aquellas en las que usted tiene habilidad, las hace con gozo. Habrán algunas otras que usted más bien representarían una carga para usted, entonces mejor no las haga, ¿no? Básicamente en eso, ¿no? Y estábamos mencionando que hay diferentes tipos de dones, muchos dones, hay varios, hay dones de manifestación, están los ministeriales que hablamos ahora, los motivacionales, pero que hay dos dones que son como los más, digamos, como los más comunes o los que la gente más persigue, que son el don de lenguas y el don de profecía, ¿no? Entonces, son los más reconocidos, pero también son los más imitados, ¿no? Porque si hay algo que caracteriza a los dones, es que los dones son imitables.
O sea, son fácilmente imitables. No es que uno no crea en los dones, sino que hay que ir con mucho cuidado con ellos. Entonces, por eso, como son imitables, por eso es que el Señor, como decía Davis ahorita, más bien dijo, no, entonces que no los conozcan por los dones, mejor que los conozcan por los frutos. Por los frutos. Porque el fruto es algo que emerge de uno, de lo que uno es, que uno construye por medio de una relación, de un caminar con el Señor, Así ¿no? es. Eso es lo que lo caracteriza a uno. A un árbol lo que lo identifican son precisamente sus frutos. Hay dos formas de caminar, la forma ya sea en la carne o en el espíritu. Si usted camina en el espíritu, lo que se va a ver visible en usted es el fruto del espíritu. Si usted camina en la carne, dice la palabra que se van a hacer manifiestas las obras de la carne como tal, ¿no? Entonces, en línea a todo eso que estábamos hablando, caímos a lo que es el discernimiento espiritual, que es uno de los dones que menciona la palabra, que a veces es mal encasillado en creer que el discernimiento espiritual es esa capacidad que yo pueda tener en poder identificar un espíritu maligno y todas esas fuerzas negativas y todo ese asunto, que puede caer dentro de eso, pero que el discernimiento espiritual va mucho más allá, ¿no? Discernimiento espiritual básicamente es esa capacidad que nosotros podemos de poder saber o identificar si algo es bueno o algo no es bueno, si algo es verdadero o no es verdadero, si algo es de Dios o no es de Dios. Y por eso estábamos hablando de que el discernimiento va de la mano con la sabiduría, porque mientras que la sabiduría es esa habilidad en el arte de vivir conforme a la voluntad de Dios, el discernimiento es ese arte o esa habilidad que tenemos de ver las cosas como Dios las ve. Y caigo en lo que decía Milena ahorita, que si la sabiduría es tener toda esa gama de información con la que yo puedo escoger básicamente, y el discernimiento es vivirla. Podría ser, básicamente, la sabiduría es como la información, el conocimiento que uno pueda tener, las armas que el Señor nos ha dado por medio de la palabra y todo eso. Y el discernimiento también es saber, digamos que la sabiduría es como de ir a aplicar, y el discernimiento es lo que uno va a recibir también, lo que a uno le llega, que uno pueda saber si eso es o no es de Dios, y yo pueda distinguir si es una enseñanza, doctrina cristiana o no, si es una persona que viene a mí con intenciones buenas, en el sentido de que es una persona que trae un mensaje directamente de Dios, de la palabra, si son intenciones sanas o no, y poder apartar lo que hablamos ahorita, ¿no? Yo puedo recibir todo. Pero yo me quedo con lo bueno y desecho lo malo. Pero para eso hay que tener discernimiento, o sea, tener la capacidad de saber si eso no es. Acuérdate cuando no me acuerdo si era Jacob o algo, que se encontró con un ángel y que le dijo, bueno, pero usted es de nosotros el enemigo, a ver, decídase, defínase. Entonces uno tiene que tener esa capacidad de saber si esto es, porque el Señor decía, el que está conmigo, el que no está conmigo es contra mí, de una. Aquí hay dos bandos, ¿no? Entonces no hay bando en medio, ni mucho menos como tal, ¿no? Ahora, ¿cómo aumentamos nosotros el discernimiento espiritual? Con pura práctica, ejercitándonos. ¿En qué? En la palabra, conociendo la verdad. O sea, en la medida en que usted más conozca la verdad, usted va a ser menos candidato a ser engañado como tal, ¿no? Eso aplica para todo, ¿no? Y en línea a esto, y ahorita contestamos lo de la vida eterna que nos preguntaban por ahí, ahora dejamos un minuto para eso. En línea a esto hay algo que está escrito en Hebreos 5:11, que dice la palabra, que bueno, obviamente no se sabe quién escribió el libro de Hebreos, pero yo lo he dicho en la iglesia y me sostengo, es una opinión mía, que yo sí creo que Hebreo lo escribió Pablo por el lenguaje que él usa, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Dice Hebreos 5:11, dice, acerca de esto, dice la palabra en Hebreos, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Ahora uno diría, ¿cómo así que mucho que decir y difícil de explicar? ¿De qué está hablando? Bueno, dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces mire que en estos versículos que hemos leído de Hebreos, por eso es que empieza, dice, hay mucho que decir y difícil de explicar, porque estoy de acuerdo, ¿no? Es muy difícil de explicar cómo pueden haber personas que llevan años y años en las iglesias y no tienen la capacidad de discernir, o sea, y usted dirá, pastor, ¿y por qué? ¿Y usted tiene pruebas de eso? Bueno, basta con que usted vea esas iglesias apóstatas de hoy en día, cómo están llenas de gente que llevan años y años y no son capaces de discernir que lo que están recibiendo no es de Dios, no es evangelio de Cristo. Cristocéntrico.
Y entonces por eso es que él dice, vea, yo tengo tanto que decir y difícil de explicar porque es que es inexplicable, o sea, no hay forma de explicar. No se entiende qué es lo que pasa. La palabra es tan clara, ¿no? Ajá. Y entonces él habla ahí de que los que tienen la capacidad o los que están ejercitados para discernir son los que han alcanzado madurez. Madurez. Y la madurez no es la edad, ¿no, pastor? Tiene nada que ver con edad, ¿no? No tiene nada que ver la con madurez la edad. tiene que ver con la responsabilidad. Amén. Por eso es que usted, en la medida en que una persona sea responsable, es una persona madura. Por eso usted va a ver jóvenes que son muy maduros y viejos que son muy maduros. ¿Por qué? Porque son irresponsables, ¿no? Entonces, si tomando esto que acabamos de leer en Hebreos 5, y también habla de los sentidos, pastor. Ahí sí, habla de los sentidos. Ha desarrollado los sentidos. Y habla de los rudimentos de la doctrina. Acuérdate que cuando la Biblia habla de los rudimentos se refieren a las primeras enseñanzas, las enseñanzas lo básico, básicas. El ABC. Ajá. Hay gente que se quedó con las enseñanzas básicas. Cuando una persona viene a los pies de Cristo, antes de que una persona venga a los pies de Cristo, hay que presentarle el plan de salvación y que nazca de nuevo y todo eso. Cuando viene a los pies de Cristo, ya hay que instruirlo en los rudimentos de la doctrina, ¿me entiendes? En que hay que despojarse de su vieja naturaleza, que hay que renovar la mente, que eso es un proceso que nunca va a terminar. No, todos los días, pero es un proceso que va ahí, pero hay gente que se queda solamente en que sí, que abogado tenemos y que yo no sé qué, y que está bien, eso no es que no... Pero usted también tiene que saber que ese que dice que usted que es su abogado, algún día va a ser su juez sí. Y lo va a juzgar, ¿no? Entonces hay que ir dejando esos rudimentos y hay que alcanzar cierta madurez, que esa es la que nos va a dar la garantía de poder discernir. El que usted crezca, que deje de ser niño en Cristo, que se aparte ya de los rudimentos, de las doctrinas y deje de estar tomando lechita y comience a comer alimento sólido, ¿no? Así es. ¿Me entiende? Entonces, básicamente es eso. Obviamente cuando un creyente ha madurado, es capaz de discernir entre lo que sí es o no es de Dios. Básicamente un creyente maduro, usando una palabra de moda hoy, mire, está empoderado, digámoslo, por el Espíritu de Dios, sí, ¿cierto? Capacitado. Está empoderado por el Espíritu de Dios en las Escrituras y obviamente no va a ser fresa fácil. Por eso es que el Señor advierte mucho eso de que hay que crecer, ¿para qué? Para no ser llevado por cualquier viento de doctrina y no vaya uno de aquí para allá como los de doble ánimo, que un día sí, otro día no, básicamente en eso, ¿no? Pastor, entonces, y si no pueden, ellos podrían pedir ayuda. Claro, o sea... Si no estás claro, yo busco ayuda realmente de una persona que es sabia, que tenga ese entendimiento. Es que muchas veces a la gente lo que le falta es como esa humildad de pedir ayuda, ¿no? Así o sea, no necesariamente todos somos ignorantes porque ignoramos cosas. Pero hay gente que puede saber un poco más que uno y la misma palabra, ¿me entiendes? Es que con solo que se metieran en la palabra, mire que dice la palabra, dice... Pero se aburren de meterse a la palabra, pastor. En Lucas habla de que Jesús crecía en sabiduría y también crecía en estatura, ¿no? Entonces hay que crecer en las dos líneas. Ya en estatura hay más de uno que ya no crece, ya no crecemos, pero en sabiduría nunca vamos a dejar de crecer como tal, ¿no? Y eso es bien importante. El mismo Pablo decía, cuando yo era niño hablaba como niño, hacía cosas de niño, pero yo ya dejé de ser niño, ahora ya hago cosas de grande. Entonces, definitivamente, para tener discernimiento espiritual, hay que dejar de hacer ciertas cosas que a uno ya no le sirven, ¿me entiende? Ya usted no se escude en esa figura de niño y todo ese asunto, no, ya crezca espiritualmente para que usted desarrolle esa habilidad, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Bienaventurado el varón, dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, el tener discernimiento le da a uno esa capacidad de rechazar amistades que no convienen. Hay que ser selectivo, ¿no? Y el tener discernimiento te permite no solamente desechar ese tipo de compañía, sino concentrarte en lo que es importante, que dice el mismo Salmo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, ¿no? De día y de noche. ¿En qué momento va a pecar, pastor? Sí, mira, casi todos los cristianos, yo digo casi todos porque no faltará el que no, casi todos los cristianos tienen Biblias en sus casas. Sí. Y no solamente tienen Biblias en sus casas, tienen la habilidad de leer, ¿cierto que sí? Entonces no hay excusas. Lo que pasa es que, como dice Milena, les da pereza, les causa tedio, somos básicamente vagos, eso, somos ¿no? Vagos, sí. Básicamente, yo creo que el mensaje está claro, o sea, debemos estar en guardia espiritualmente, hay que cuidarse para no caer en el engaño,
mantengas en oración siempre, es decir, en comunicación con el Señor, porque todo lo que uno diga, acuerde, todo en esta vida va a ser probado, ¿no? O sea, cualquier doctrina, lo que usted desea, si usted la acepta, eso va a ser probado por medio de la palabra. Por eso es que Pablo le decía mucho a Timoteo: no te canses de predicar, predica a tiempo y fuera de tiempo, pero también hay que redarguir, hay que reprender, hay que exhortar con toda paciencia y doctrina. Amén. Por ahí anda el asunto. Amén. Y bueno, agarrando un minutito nada más para la pregunta que nos hacían sobre la vida eterna, que si la vida eterna es aquí o es allá. Casi siempre que uno habla de vida eterna, se imagina allá, ¿no? Que es cierto, de la Nueva Jerusalén, los cielos nuevos, las tierras nuevas, las calles de oro y todo eso, que uno va a disfrutar, exactamente. Sí. Pero la vida eterna empieza uno a disfrutarla aquí, en el momento en que usted decide entregarle su vida al Señor. Amén. En el momento en que usted se acerca ahí, porque dice precisamente de lo que el Señor mandaba a sus discípulos a que predican era: vayan y digan que el reino de Dios se ha acercado. Así es. Y Pablo le decía a Timoteo: echa mano de la vida eterna. Nosotros podemos disfrutar de la vida eterna aquí, en lo temporal, obviamente apuntando hacia la eternidad, pero usted puede disfrutar de la vida eterna aquí. Obviamente, porque no lo encasille solamente hacia allá después de que uno se muere, ¿no? Disfrute del reino aquí. El Señor se ha acercado con su reino y lo ha puesto al alcance de nosotros. Y Pablo le decía a Timoteo: echa mano de la vida eterna, ¿no? Amén. Agárrate de ahí, ¿no? Sí, pero no, o sea, se puede disfrutar aquí como allá. Obviamente nuestro foco está allá, ¿no? Amén. Pero bueno, se nos fue el tiempo, mire. Sí, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Gracias, para Señor. Que todas las personas tengan oportunidad de lo que hemos escuchado. Si hubiera alguien que hoy entendió que, pues que sí, o sea, digo: pastor, yo creía que yo no tenía discernimiento porque eso está destinado para algunos elegidos. No. Usted puede desarrollar esa capacidad en la medida en que usted se meta en la palabra, a caminar con el Señor, a conocer sus pensamientos, a ver las cosas como Dios las ve, ¿no? Pero para ver las cosas como Dios las ve, usted tiene que tener los pensamientos de Dios, y eso solamente lo podrá hacer si usted tiene palabra de Dios en su mente. Entonces, ahí donde está, si es el caso suyo, ahí donde está, dígale: Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra y me ha quedado claro, Señor, de que puedo tener, y es una obligación, es algo que tú anhelas, que yo tenga el tener discernimiento espiritual, el poder distinguir lo que es tuyo y no es tuyo, Señor, lo que es verdad y lo que es mentira, lo que son doctrinas cristianas y lo que no. Pero obviamente no podría tenerlo si no tengo primero tu Santo Espíritu, y que no lo tengo, Señor, porque nunca te he entregado mi vida a ti, nunca he nacido de nuevo, pero no más. En esta hora, Señor, yo arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Yo sé que si te busco te voy a encontrar, y si te encuentro te voy a conocer, y cuando te conozca te voy a amar, y en medio de ese amor te voy a servir, Señor. Y en medio de ese servicio voy a hacer lo que tú anhelas, que yo sea un adorador en espíritu y en verdad, Señor. Así bendigo el momento que decidí escuchar este programa, porque empecé a escucharlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, amén. Gracias por estar ahí en sintonía, que esta semana sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, se recuperen en su salud, es lo que estamos orando para cada uno. Saludes a Maribella ahí también en Estados Unidos, a Magdalena, a todos los que están conectaditos ahí. Un abrazo a la distancia, muchas gracias por conectarse. Próximo domingo, si el Señor lo permite, 8 de la noche en la 105.9 de la FM, Radio Urbano, la emisora que no solamente bendice a Costa Rica, sino al mundo entero. Hasta entonces. Así es. Buenas noches. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Sinceridad. Creemos en vos y en el cambio positivo que vos podés darle a tu vida. Te esperamos todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Sinceridad en Urbano 106.